Hola a todos, yo soy Daniel Buitrago y el día de hoy quiero hablar acerca de creación de personajes, específicamente de cómo crear el cuerpo de un personaje. Pero antes los invito a unirse a mis redes sociales, a seguir estos videos si quieren saber más acerca de cómo dibujar y cómo mejorar en técnicas artísticas. No siendo más, comencemos. Lo primero que hay que tener en cuenta para crear un personaje es la estructura física. Esto normalmente se construye con elementos geométricos. Yo normalmente trato o siempre enseño la estructura en bloques, es decir, crear elementos geométricos, figuras geométricas que me puedan servir para crear un personaje. Entonces lo que están viendo en pantalla es normalmente un ejercicio para crear diferentes estructuras físicas de cuerpos que pueden servir y ser de mucha utilidad cuando vamos a crear un personaje. Entonces, en general, ¿qué es lo primero con lo que yo inicio? Yo lo que defino es qué tipo de personaje es. Si es una persona atlética, si es una persona perezosa que come mucha comida chatarra, si es hombre, si es mujer, si es niño, y a partir de eso empiezo a crear una estructura física a punta de solo figuras geométricas. Y una vez ya estructurado el cuerpo, empiezo a darle algo más de personalidad. En este ejercicio en particular, lo que ustedes ven en este momento, simplemente estoy haciendo la primera parte, que es como dotar de figuras geométricas y darle como forma de cuerpo. En general, si se dan cuenta, trato de ser muy rápido a la hora de plantear la forma del cuerpo. Inicialmente yo recomiendo que si no somos tan expertos o no tenemos tanta pericia para dibujar formas, lo hagamos de frente. Entonces, inicialmente, una de las recomendaciones cuando uno crea un personaje es tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero la realidad es que eso pues es muy complicado si uno hasta ahora está aprendiendo a dibujar. Así que yo recomiendo que inicialmente, hago un gran paréntesis acá, no pueden quedarse solo en eso, pero inicialmente traten de dibujarlo de frente, es la forma más fácil, y de construir las figuras geométricas que simulen un cuerpo de frente. Y luego, ya cuando tengan más experiencia, empiezan a hacer movimientos de todas las estructuras geométricas y empiezan a generar nuevas poses, nuevos contenidos, nuevas formas de ver esas figuras geométricas para que sean más dinámicos. Es verdad que sí, se necesitan muchas veces que el personaje sea dinámico para que lo veamos interesante. Pero inicialmente, si es muy difícil entender la estructura de bloques, vale la pena probar primero de frente mientras que nos familiarizamos con el personaje. Entonces, en muchas ocasiones yo lo que hago es simplemente esbozar con un color de registro todas las figuras geométricas, y con esas figuras geométricas voy armando toda la estructura del personaje. Una vez ya las tengo, empiezo encima de esto a montar todo el personaje, las características, rasgos faciales, ropa, todo eso, aunque eso lo vamos a hacer a continuación en el siguiente apartado. Y bien, ya estoy aquí en mi Photoshop trabajando directamente. Recuerden que estos videos hacen parte de toda la saga de videos que estoy armando para crear un personaje, desde la idea hasta el modelo en tercera dimensión. O sea, la idea es construirlo totalmente. Estoy trabajando con el Rey Arturo, o bueno, un símil del Rey Arturo del libro de T.H. White, El actual y futuro rey. Pero lo que estoy haciendo es crear mi propia versión con algunos estilos un poco cartoon y anime. Entonces empiezo con hacer el esbozo de la misma manera que lo hice en lápiz de todas las partes, del cuerpo, pero a partir de ahí lo que hago es coger y construir como los tamaños y mirar las proporciones, mirar qué características. Este dibujo tiene unas características un poco más realistas, muy entre comillas, porque pues no es un dibujo totalmente real, no es una figura anatómica real. Encima de esto, en otra capa voy creando la vestimenta. Ya encima voy mirando cuáles son los elementos que me pueden servir. Obviamente yo había hecho algunos bocetos previos, pero lo que hice fue coger y empezar a mirar cuál podría ser la vestimenta de mi caballero. Si se dan cuenta, yo lo que hago es crear una estructura y sobre esa voy armando casi como si fuera un edificio de Lego o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil así. No estoy pensando en una pose muy dinámica para el personaje, simplemente estoy trabajando una pose sencilla. Recuerden que si inicialmente no nos es fácil crear una figura dinámica, lo más sencillo es simplemente pensar en el personaje de pie y ver cómo idealizamos esa idea. Una vez ya lo tenemos estructurado, podemos perfectamente empezar a hacer toda la animación, todo el trabajo de movimiento, de pensar cómo se vería en una pose haciendo tal cosa o tal otra, y a partir de ahí podemos crear infinita cantidad de poses. Lo mismo pasa con el rostro.
Entonces en este momento yo lo que estoy haciendo es agarrando los bocetos del video anterior, que si no lo han visto dejo acá en la tarjeta para que los vean, donde hablo de cómo hacer el outline para un rostro, y este también hace parte de esta saga de videos. Entonces es muy importante que, pues, si no lo han visto, vayan y véanlo y luego vuelven a este. Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy construyendo los rasgos en general. No estoy muy buscando mucho el parecido, simplemente estoy buscando que tenga algunos elementos para poder más o menos trabajar a partir de esto y crear el cuerpo. Estoy tratando de darle una cara a mi personaje y ya con eso poder trabajar el resto del cuerpo y la vestimenta, que es lo que más me interesa. Como ya tengo los bocetos o la base de trabajo, encima de esto voy creando toda la estructura. Pues estoy pensando en algunas armaduras, en algunos elementos como pelo, texturas. Entonces es bueno como dotar al personaje con toda la vestimenta necesaria. Y cuando ya tengo esto, empiezo a mirar hacia dónde puedo llevar mi personaje. Muchas veces cuando yo voy trabajando voy saltando de un lado al otro. A veces trabajo una parte acá, luego salto a trabajar directamente la cara, dependiendo de lo que necesite. Acá estaba batallando muchísimo para generar un parecido más o menos al boceto que tenía, porque pues igual es importante mantener o acostumbrarse a dibujar el personaje. Muchas veces nos cuesta mucho y a veces creamos diferentes estilos o variaciones del mismo personaje. Así que es fundamental siempre tener un estilo similar o tener muy captado el personaje, muy concientizado para uno. Y ya con eso poder trabajar directamente en la creación de él. Entonces eso se consigue dibujando una y otra vez el mismo personaje y tratando de mirar los diferentes gestos. Pero como no hemos llegado a esa etapa, yo hasta ahora estoy mirando. Muchas veces voy a borrar algo que no me guste o no me parezca dentro del proceso, porque en este momento yo no estoy haciendo un dibujo final. Estoy creando un personaje de mi imaginación y algunas referencias que tengo de páginas o artistas o cosas por el estilo. Entonces por eso no es malo borrar, ni es algo imperdonable, ni nada por el estilo. Por el contrario, es lo más común es que estemos borrando y mirando nuevas opciones y nuevas formas para hacer nuestro trabajo. Bien, acá voy colocando algunos detalles, voy puliendo cómo se ve. Siempre alejo y acerco las vistas para la vista, el zoom del personaje para poder, o del trabajo en general, para poder ver con mejor claridad. Y eso pues normalmente lo recomiendo mucho, aunque pues reduce el tiempo porque uno empieza a trabajar más detalladamente y eso hace que sea más complicado en términos de tiempo y que se demore más, pero le permite a uno modificar. Recuerden que la herramienta lazo es fundamental si necesitan mover algo o sienten que algo no está en la posición correcta. No está mal utilizarlas, son herramientas y están en Photoshop para precisamente poder hacer el trabajo de manera más fácil. Y pues ya el resto es ir haciendo bocetos y haciendo estructuras de cada una de las partes. Me estoy guiando con la segunda capa, que es la capa naranja, y con esa capa lo que hago es simplemente crear las bases de trabajo. Encima de esa capa, que es la que estoy trabajando actualmente, donde ustedes pueden ver ya en negro, estoy definiendo mucho más cada una de las partes del personaje. No significa que esto sea definitivo, por el contrario, esto simplemente es una exploración. Yo puedo borrar en cualquier momento e ir haciendo parte por parte todo. Es mucho más fácil y más sencillo trabajarlo de esta manera. Si ustedes están trabajando en físico, no en digital, yo recomiendo que vayan calcando y con hojas de mantequilla, pergamino, les pueden ser de mucha ayuda para coger y calcar encima e ir trabajando el diseño. Más que el dibujo, en este momento lo que estamos tratando es de consolidar una idea. Entonces no se trata de crear un personaje de la nada, sino de empezar a generar ideas que nos pueden servir para crear nuestros personajes. Así las cosas, pues lo que yo hago normalmente cuando trabajo en análogo es coger y estructurar parte por parte y voy trabajando en diferentes hojas y voy calcando, ya sea con una mesa de luz o voy calcando con papel mantequilla. Calcar, desde mi punto de vista como docente, no es un delito, por el contrario, es de mucha utilidad cuando estamos aprendiendo y más cuando estamos consolidando. Obviamente traten de cargar lo suyo propio. Recuerden que todos los artistas trabajan mucho y muy duro para crear sus diferentes personajes, props y todo, así que siempre denle pues la debida
el debido reconocimiento a cada uno si utilizan algo y no copien porque sí, ¿sí? Esa sería como mi recomendación. Inspírense de muchos artistas, pero no traten de copiar así para trabajos suyos ni hagan pasar trabajos de otros como suyos. Aunque obviamente eso amerita todo un video hablar acerca de derechos de autor dentro de la industria. Pero bueno, continuando con esto y volviendo al punto, si se dan cuenta ya más o menos tiene como una estructura de todo el personaje, ya se ve un poco más desarrollado. Yo recomiendo mirar algunos libros, recomiendo mucho el libro de arte de Cuphead, explica cómo se hicieron todos los personajes, el libro de arte de Los Simpson también, o inclusive un libro algo viejo pero de mucha utilidad de Preston Blair que se llama Cartoon Animation y les puede servir mucho para crear estos personajes. Entonces son como referencias que puedo dar y que vale mucho la pena analizar, estudiar y tomarse el tiempo para eso. Entonces eso sería como la parte inicial de la construcción, y ya a partir de eso pues podemos generar algunas ideas del trabajo y podemos crear elementos de base para diseñar el personaje. Y así es como quedó pues nuestro personaje, hasta acá lo llevamos. Entonces ya tenemos el desarrollo de la cara, de toda la cabeza, de cómo se vería, y el desarrollo del cuerpo. ¿Listo? Eso sería todo por este video. Muchas gracias. Si les gustó, denle like, suscríbase, no olvide tocar a la campanita para ver nuevas notificaciones. Y cualquier comentario, duda, cosa que me quiera decir, en los comentarios tanto de YouTube como en las, ya sea en el fanpage de Facebook, que lo dejo ahí en la descripción, o en los mensajes de Instagram, ¿vale? Muchas gracias y eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima.